días. En primer lugar, agradecerles a ustedes la presencia de hoy. Igualmente, pues, agradecer a las directivas de la Universidad Católica por convocarme a este ejercicio que, para ser muy honesto, en mis 20 años de vida como profesor de carrera, es una de las pocas veces que puedo interlocutar con colegas a partir de un tema de carácter académico, pues espero de una manera fraternal, profunda y demás. Y como ustedes seguramente saben por el correo de convocatoria, el tema que quisiera desarrollar en los próximos minutos está titulado El monopolio legítimo de la violencia estatal, desafíos y debates. Este es un tema transversal tanto para el derecho, para la ciencia política, para la sociología, para distintos tipos de asuntos y tópicos. Y obviamente es un tema muy grueso que yo pretendo desdoblar en los siguientes 6 acápites. Primero quisiera hablar de los distintos monopolios que han pretendido caracterizar al Estado moderno. A continuación, me gustaría plantear de manera crítica, y seguramente ahí voy a generar polémica con algunas de ustedes. Voy a cuestionar el entendimiento clásico según el cual el monopolio legítimo de la violencia significa que el Estado es el único detentador de la violencia legítima. En tercer lugar, voy a plantear cómo el Estado moderno admite espacios de violencia legalizados de la sociedad, pero igualmente existen espacios de violencia legitimados socialmente. Creo que es parte de lo que estamos viviendo hoy por hoy a propósito de la discusión sobre las marchas, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, sustentaré, que es parte de la tesis que voy a defender, de hecho informo que esto ya ha sido publicado, es un texto que en su momento ya se puede encontrar en internet. Sostendré que el monopolio legítimo de la violencia se puede entender ante todo como una construcción jurídica en 4 planos. En quinto lugar, a su vez plantearé que todo Estado moderno nunca ha logrado monopolizar la violencia de manera plena y legítima en ningún territorio, igualmente en eso seré polémico. Y finalmente, completaré el título de mi presentación, cuáles podrían ser algunos de los desafíos actuales de dicho monopolio y adicionalmente cuáles son algunos de los debates teóricos en relación con ese monopolio. Son por tanto los temas que quiero abordar. Como sé que tengo el privilegio de estar con colegas, espero que mi intervención sea más o menos de entre 45 minutos y 1 hora, 1 hora y cuarto, con el objeto de facilitar, si es posible, una discusión con el grupo. Obviamente, si alguien quisiera preguntar o intervenir a lo largo de mi intervención, pues será más que bienvenido de una u otra manera. Una breve presentación: mi nombre es Germán Burgos, soy profesor de carrera hace más de 20 años. Mis temas de trabajo son las teorías del Estado y el derecho internacional público visto de manera gruesa. Obviamente, como todos, mi CEVELAR dice más de mí que yo mismo, entonces en ese sentido, si alguien quiere saber más de mí, pues el CEVELAR es público. Entonces, permítanme iniciar. Colegas, creo que no es difícil consensuar con ustedes, aunque siempre será discutible, que el Estado moderno se puede caracterizar, entre otras cosas, por su pretensión de monopolizar distintos aspectos de la vida colectiva. ¿Qué aspectos yo resaltaría? Yo resaltaría 5 aspectos. 1. El Estado moderno pretendió y a cierto punto logró monopolizar la producción del derecho. El derecho en la modernidad se entiende ante todo como legalidad estatal. A eso le llamamos derecho positivo. Segundo, el Estado moderno pretendió y logró monopolizar la aplicación del derecho. Son instancias estatales las que aplican el derecho e inclusive la última palabra sobre lo que es derecho en un territorio lo dicen órganos de cierre, que ustedes llaman en Colombia, llamamos en Colombia Consejo de Estado, Corte Suprema, Corte Constitucional, etc. Tercero, el Estado moderno monopolizó el establecimiento de cuáles son los tributos vinculantes en un territorio. Cuarto, los Estados modernos intentaron y monopolizaron, aunque la experiencia europea nos complicó todo, la producción de la moneda. Existen monedas nacionales respaldadas por los estados de una u otra manera. Y por último, los Estados modernos dicen monopolizar la violencia legítima, la fuerza pública. Algunos se preguntarán por qué puse aquí la expresión alcohol.
No es porque sea viernes, aclaro, sino porque los estados modernos, en algunos casos, incluyendo este, intentó monopolizar la producción de ciertos alcoholes. ¿Sí? Ustedes saben que ciertos aguardientes, por ejemplo, y ciertos rones son monopolio de la producción de instancias territoriales de carácter estatal, pero en países como Canadá y Finlandia, entre otros, se monopoliza la distribución del alcohol. ¿Quién distribuye el alcohol que consume la población? Lo distribuyen almacenes y comercios estatales. Entonces, todo esto para decir que hay distintos terrenos que los estados modernos han intentado monopolizar. Quiero agregar dos ideas complementarias a esto que afirmaba. La primera idea es la siguiente, porque algunos se preguntarán, ¿y antes del estado moderno no era así? Cuando yo ubico el estado moderno, estoy hablando de la experiencia de la constitución de un orden político en el contexto del renacimiento europeo, que se extendió por lo largo y ancho del globo terráqueo después de 1490 o un poquito antes. Pero ¿qué pasaba antes? Antes muchas de estas cosas eran producidas al interior de la sociedad por actores sociales de poder de distinto tipo. ¿Quién producía el derecho inclusive en la lógica del Imperio Romano, que se entiende como la base del derecho moderno? Pues lo producía parcialmente la costumbre social, lo producía parcialmente las comunidades a través de dinámicas consuetudinarias que en muchos casos eran locales. Igualmente, los tributos no siempre estaban centralizados, sino que tenían una dimensión territorial, local, que era además variable. Entonces quiero dejar claro esto, ¿por qué? Porque en la medida en que los estados modernos pretenden y logran monopolizar estos aspectos, están quitándole ámbitos de acción que antes tenían actores sociales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo segundo que quiero plantear, los estados modernos pretendieron, pero no siempre lograron monopolizar esto de manera efectiva. Les recuerdo aquí a los colegas y a las colegas que trabajan los temas de sociología del derecho. La gran reivindicación de Ehrlich al final del siglo XIX en lo que sería Prusia y hoy Alemania fue sostener el derecho proviene del Volk y no proviene del Estado. El derecho proviene del pueblo y no proviene de las instancias estatales. Y de la típica discusión, ¿quién dice el derecho? El Estado o la sociedad. Entonces, redondeo. Creo que tenemos que reconocer que cuando hablamos del monopolio de la violencia, estamos hablando de uno de los tantos monopolios que los estados modernos pretendieron construir. Dos, decir que el Estado trató de monopolizar determinados ámbitos de la vida colectiva no significa decir que lo haya logrado. Tres, decir que esos monopolios han sido una pretensión inacabada de los estados significa reconocer que actores de la sociedad, actores de la comunidad, actores colectivos no estatales perdieron atribuciones que los estados buscaron monopolizar. No quiero entrar en la discusión neoliberal y marxista sobre qué consecuencias conllevan estos monopolios. Si en algún momento podemos discutir, obviamente lo vamos a hacer, lo profundizaré a propósito de algunas preguntas. Permítame entonces pasar al segundo tema. El segundo tema es el monopolio de la violencia. He ubicado el mapa general de los monopolios del Estado moderno y ahora quisiera focalizarme en el título de mi presentación, el monopolio de la violencia estatal. Quiero decir entonces un punto de entrada, y aquí seguramente generaré alguna polémica. El Estado moderno, según muchos historiadores e inclusive constitucionalistas, historiadores del constitucionalismo moderno, es el único que ha pretendido monopolizar la violencia. En otros términos, yo puedo rastrear imperios antes del Estado moderno, yo puedo rastrear ciudades-estado antes del Estado moderno, yo puedo rastrear reinos antes del Estado moderno. ¿Usaban la fuerza? Sí. ¿Pretendieron monopolizarla? No. El Estado moderno es la única organización de poder político que enuncia, que pretende monopolizar la violencia y hasta cierto punto lo logra. Entonces algunos se preguntarán, ¿y cómo usted sustenta esa afirmación? Solamente quisiera dar un argumento entre los varios posibles. El Estado moderno es la única organización de poder político que funda el uso de la fuerza en armas tecnológicamente cualificadas. Les recuerdo, para aquellos que tienen una buena formación histórica, como seguramente son todos ustedes, en el Imperio Romano, cuando uno quería ser parte de la legión, debía llevar su propia arma. Entre otras cosas, debía llevar su propia espada, debía llevar sus propios aditamentos, porque era relativamente accesible para muchas personas.
Hoy ustedes saben que la tecnologización de las armas de fuego hizo mucho más difícil el acceso y construcción de las armas de fuego por los actores que en el pasado las detentaban históricamente. Entonces, con eso en mente, quisiera hacer la siguiente afirmación a propósito de un extracto de una sentencia del Consejo de Estado que recoge lo siguiente. Perdón que lea. Según el Consejo de Estado colombiano, solo el Estado está autorizado para el ejercicio legítimo de la fuerza por conducto del cuerpo de policía en orden a mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas a términos del artículo 218. De hecho, creo que esta discusión es muy actual a propósito del papel del ESMAD y la policía en relación con las marchas, las tomas, etcétera, etcétera. Bien. Hay un entendimiento muy extendido, pero en mi opinión superficial, como voy a tratar de sustentar a continuación, según el cual el monopolio legítimo de la violencia significa que las instancias estatales son las únicas autorizadas y legitimadas para usar la violencia en un territorio. Es un entendimiento extendido, es un entendimiento generalizado. Voy a sostener polémicamente que ese entendimiento es un entendimiento superficial, es un entendimiento simplista, no solamente aquí, sino en general de manera extensiva en los estados modernos. Se preguntarán ustedes, ¿bajo qué argumentos? Voy a plantear fundamentalmente tres argumentos que me permiten sostener que el monopolio de la violencia estatal no significa que la violencia solamente está regentada por autoridades del Estado. Primer argumento, el concepto de la legítima defensa. Buena parte de los estados democráticos hoy existentes en el globo terráqueo admite la figura de la legítima defensa al interior del derecho penal. ¿Bien? En algunos casos es una forma de exclusión de la responsabilidad, en otros casos tiene una connotación penal diferente. Pero ¿qué es lo que nos dice la idea de la legítima defensa? La idea de la legítima defensa lo que nos dice es: el derecho penal admite que los individuos en determinadas condiciones tienen la legitimidad jurídica para ejercer un ámbito de coerción y o de violencia en la defensa de su vida, de su integridad, de sus bienes o de la de sus personas allegadas, de una u otra manera. Por tanto, miren ustedes, si somos coherentes desde cierto punto de vista de la mínima lógica aristotélica, no podríamos decir que el Estado es el único detentador de la violencia si se admite a su vez que hay un ámbito de legítima defensa en cabeza de cualquiera de ustedes como ciudadanos de un Estado democrático. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, ese es el primer argumento. Ese es el primer argumento por el cual cuestiono esto. Segundo argumento. Creo que en casi todos los estados territoriales hoy del globo terráqueo hay sectores de la sociedad que legitiman ámbitos de violencia social, así sean ilegales. Ojo con este punto que estoy hablando. Aquí estoy partiendo de que hay que diferenciar la legitimidad jurídica, que es la legitimidad que busca proveer un Estado democrático, o la idea de la legítima defensa, de la legitimidad social de la violencia. Podemos constatar que en distintos territorios, ahorita les puedo dar varios ejemplos, hay al menos 5 argumentos que permiten legitimar socialmente la violencia. 1. La defensa de las causas políticas es un argumento para legitimar la violencia. La defensa de mi religión es un argumento para legitimar la violencia. La defensa de la autoridad de alguien, lo dijo una autoridad religiosa, lo dijo una autoridad política, eso justifica que algunos ejerzan la violencia. Lo que considera ciertos principios intocables hace que algunos ejerzan la violencia. En otros términos, el ejemplo clásico hoy por hoy son los Estados Unidos. Me imagino que ustedes conocen que hay más de 1000 grupos armados que asumen que la raza blanca es superior a la raza negra y que por tanto ellos deben defender esto inclusive a través del uso de las armas. ¿Bien? Entonces, uno diría, ¿en los Estados Unidos de América, la cuna de la democracia y parte del constitucionalismo moderno? Pues sí, existen, están registrados, están reconocidos de una u otra manera. ¿Bien? El Ku Klux Klan es seguramente el más conocido, pero técnicamente hablando,
inclusive las autoridades del Estado, de los Estados Unidos de América, reconocen, perdón por favor, que hay más o menos 1000 grupos supremacistas blancos que están organizados. Te recuerdo, profe, el caso de Waco, Texas, o te recuerdo el caso de Oklahoma, donde un chico supremacista blanco que lideraba la organización finalmente explota un edificio del Estado como parte de la resistencia a la estatalidad. Bien, pero para no ir más lejos, en el ámbito de algunos estados se admite socialmente que la violencia a nombre de ciertas religiones y de ciertas creencias religiosas está legitimada socialmente. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Algunos de ustedes me podrían discutir, estoy hablando creo que en una buena parte de personas que se estudiaron Derecho, que la legitimidad de la fuerza descansa en la legalidad. Totalmente de acuerdo. Pero resulta que para un sector de las poblaciones la legitimidad de la violencia descansa en valores, principios, fines de determinadas personas que lo agencian, que lo justifican, etcétera, etcétera. Por tanto, hay violencias legitimadas socialmente que no permiten sostener que el Estado sea el único que ejerce la violencia legítima en un territorio. Sostengo polémicamente que esto ustedes lo pueden encontrar en distintos territorios. Quiero ser claro con esto. Yo no estoy defendiendo que esto deba ser así. Estoy sosteniendo que debemos constatar que hay unos ámbitos de la violencia colectiva que ocurren socialmente de manera ilegal, pero aún así aceptada socialmente. Creo que el caso más crítico es la violencia contra las mujeres. Hoy por hoy es ilegal, es cuestionada públicamente, pero lamentablemente sigue ocurriendo, fundado en la idea del patriarcado de una u otra manera. Entonces, con eso en mente, permítanme el último ejemplo, y seguramente este ejemplo puede parecer un poquito peregrino, más bien la última argumentación. La última argumentación que permite a mí sostener que el Estado moderno no es el único detentador de la violencia y por tanto el concepto de monopolio hay que repensarlo un poquito, es la idea de la violencia en los deportes admitidos legal y socialmente. Les voy a dar dos ejemplos. El caso del rugby es paradigmático. En el rugby debe haber un nivel de violencia y de coerción para efectos de admitir el juego. ¿Bien? Segundo, yo sé que vos estoy generando polémicas, por eso voy a terminar antes, para efectos de generar la discusión. El fútbol soccer, o el fútbol que nos encanta a nosotros, perdón por favor, admite un nivel de coerción a tal punto que uno de los cuestionamientos del famoso VAR aportado en el último mundial es: el VAR hace que el fútbol pierda efectividad, dinamismo, garra, ¿cierto? Dinámica, ¿no? El fútbol se convierte en algo más tecnificado, mucho más controlado por computadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A dónde quiero llegar con esto? Miren ustedes que existen ámbitos inclusive de ciertos deportes colectivos de masas donde personas como ustedes y yo, seguramente de un distinto nivel social o cultural, admiten que si no hay determinado ámbito de agresividad en esos deportes no tienen la garra que en su momento se esperaría, la dinámica que en su momento se esperaría. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Considero que no es serio ni riguroso aceptar desde el punto de vista de constatación, no desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de constatación. Considero que no es serio ni riguroso aceptar que en los estados modernos el Estado es el único que detenta la violencia en un territorio. Que eso no deba ser así es otra cosa. Que lamentablemente no es así es otra cosa. Reitero los argumentos para pasar a la tercera parte de mi presentación. Primer argumento: hay un ámbito de agresividad y de violencia admitido legalmente en relación con las personas que llamamos legítima defensa. Dos, hay ámbitos de la violencia social ilegales, pero legitimados socialmente, que de una u otra manera tienen un alcance en distintos territorios de los estados modernos. Y tres, inclusive en el ámbito del deporte admitimos que hay unos ámbitos de agresividad que consideramos que son parte del mismo y que por tanto asumimos de cierta manera como legítimos. Yo siempre les pongo a mis estudiantes el siguiente reto: ¿cuántos jugadores de fútbol han llevado a una fiscalía o a un juzgado de carácter penal alguna agresión que hubieran tenido en el campo?
Muy pocos. En aquellos casos donde ha habido realmente una afectación a la integridad física, pero generalmente o queda como algo irresuelto, o en algunos casos lo trabaja la FIFA, como el viejo caso que ocurrió con relación a un jugador de origen uruguayo que en su momento fue afectado por una sanción de la FIFA que fue en número de partidos que no podía jugar, pero no en términos de abuso de la fuerza en un campo. Entonces, con eso en mente, usted se preguntará, bueno, ¿y a dónde quiere llegar esta persona con el tema este? Pues quisiera proponerles una conceptualización un poquito más clara del concepto de monopolio de la violencia legítima, fundada en los trabajos del profesor Max Weber, que a veces es utilizado para sustentar la perspectiva superficial que yo he criticado. Entonces, yo de una otra manera releo parcialmente a Weber y quiero plantear 4 tesis. Primero, propongo entender el concepto de monopolio de la violencia legítima como la constatación ante todo normativa y jurídica de 4 cosas. O para plantearlo en otros términos, el monopolio legítimo de la violencia debería entenderse ante todo como una construcción jurídica que pretende establecer 4 contenidos jurídicamente admitidos. A saber, primer contenido, existe un centro que organiza y regula algunos aspectos de la fuerza física y o armada de las personas al interior de un territorio. Esto es muy importante. El concepto de Estado moderno, sea este federal, autonómico, confederal o centralista, siempre connota la idea de que hay un centro de decisiones. Ahora, ese centro de decisiones, en este caso, pretende regular 3 cosas específicas sobre la fuerza o la violencia en un territorio. Primera cosa, ¿quién detenta las grandes armas convencionales en un territorio? En los estados modernos, la idea de monopolio legítimo de la violencia, ¿qué es lo que sostiene? El Estado debe ser el único gran detentador de las armas convencionales en un territorio. A saber, a título de ejemplo, tanques, aviones de guerra, determinado tipo de artillería, etcétera, etcétera. Ahí podríamos decir que ese sería el único caso claramente donde monopolio y estatalidad corresponden de una manera casi que clara y automática. Pero ¿qué pasa con el tercer terreno en la posición que estoy planteando? El Estado moderno, bajo la idea de monopolio legítimo de la violencia, pretende ser el único que regula quién accede o no a determinado tipo de armas convencionales de mediano alcance en un territorio. Entonces, un típico ejemplo, la enmienda 2 de la Constitución de Filadelfia establece que en los Estados Unidos de América, bajo distintos argumentos que históricamente son discutibles, los ciudadanos pueden acceder a armas. En ese sentido está planteado constitucionalmente y por tanto está avalado jurídicamente. En Colombia ustedes saben que legalmente se puede acceder a un arma de determinadas características a través del salvoconducto, pero no sé si todos saben que esas armas pertenecen jurídicamente al Estado. Es decir, yo no puedo arrendarlas, ni venderlas, ni transformarlas, porque jurídicamente pertenecen al Estado. Pero ¿qué es lo que quiero denotar ante este colectivo? Quiero denotar lo siguiente. ¿En qué consiste la idea de monopolio acá? Autoridades de Estado se atribuyen la competencia de ser los únicos que establecen quién accede o no a determinado tipo de armas. Que esto funcione o no en la práctica, pues sabemos que no es así. Señores y señoras, el tercer rubro de mayor enriquecimiento producto de negocios ilegales, ustedes me corregirán, es el tráfico de armas. Es el tráfico de armas. E inclusive promovidas por algunos actores de Estado. No hay que dejar de recordar que la contra nicaragüense fue armada ilegalmente por el ejército de Estados Unidos, cosa que en su momento declaró hasta la misma Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y por último, y aquí es donde me encuentro con mis amigos y amigas penalistas, el Estado moderno dice monopolizar la violencia legítima en cuanto pretende y hasta cierto punto logra criminalizar la manera como a las personas eventualmente abusamos de nuestra fuerza física y o del uso de las armas que en su momento el Estado mismo nos ha permitido acceder. Bien, en otros términos, el derecho penal sería una expresión de la pretensión del monopolio de la violencia legítima, en la medida en que el Estado asume que él, a través
de la descripción de qué es un delito, de qué es una contravención, etcétera, etcétera, establece cuál es el ámbito de violencia admitido en una sociedad o no. Permítame, le doy un ejemplo crítico, el llamado bullying en las escuelas. Cuando yo estudiaba en un colegio católico hace muchísimos años, había bullying. ¿Sí? Había bullying y de una u otra manera uno lo aceptaba y asumía que era parte de la manera de crecer, inclusive abruptamente. Perdón, por favor. ¿Se dan cuenta que lo que antes era parte de ciertas dinámicas de interacción social en el ámbito del colegio, que eran seguramente arduas, que no eran agradables? Yo sufrí bastante bullying por distintas razones, como podrán algunos visualizar. Actualmente, ustedes saben que inclusive en el terreno el Estado se ha venido planteando el bullying es inaceptable, porque es una conducta agresiva, porque es una conducta violenta, que debe regularse por el Estado e intervenirse por el Estado. O una de las cosas críticas que yo he visualizado y he discutido con mis colegas feministas, la violencia intrafamiliar, que hoy está definida, por ejemplo, incluyendo que no hablarle a la pareja se puede entender como violencia intrafamiliar, ¿cierto? O no suministrar los alimentos se puede entender igualmente como violencia intrafamiliar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Se dan cuenta que el terreno de lo que se considera violento se ha venido ampliando a través de distintos tipos de regulaciones del Estado. ¿Pero por qué? Porque la sociedad, por distintos actores, se ha hecho mucho más sensible a lo que considera violento. ¿Y qué es lo que busca? Que el Estado regule eso a través de distintos mecanismos, inclusive el derecho penal. ¿Por qué? Porque en las sociedades contemporáneas asumimos que lo violento es ilegítimo. Y al ser ilegítimo, por tanto, debe ser combatido por el Estado. Redondeo el cuarto punto de mi presentación de hoy. Propongo entender el concepto de monopolio de la violencia legítima de una manera un poco más rigurosa y compleja que ese entendimiento según el cual el Estado es el único que puede detentarla y usarla. ¿Cuál es mi propuesta? 1. Existe un centro que está facultado para tomar decisiones monopólicas sobre asuntos relacionados con la fuerza y la agresión. ¿Qué tipo de decisiones toman los estados modernos sobre la violencia y la agresión? 1. Ciertas armas son solo del Estado. 2. El resto de armas pueden ser accesibles o no a la población según las dinámicas internas que se generen en dicha población. 3. Ciertas conductas armadas o no armadas en que personas se puedan ver involucradas en un territorio controlado por un Estado pueden ser criminalizadas a través de las autoridades de Estado. En ese sentido, creo que este concepto de monopolio de la violencia nos permite un desglose mucho más complejo del mismo, nos permite un estudio mucho más matizado del mismo. Ustedes pueden encontrar que se puede dar 1, pero es posible que 2 y 3 no se den adecuadamente. Ustedes pueden encontrar que el nivel de 3 puede ser cercano a determinado porcentaje, pero el nivel de 2 de pronto no. Entonces, con eso en mente, esta es mi propuesta y reitero, para algunos o algunas que quieran profundizar en este tipo de análisis, esto se publicó en un artículo de la revista Análisis Político del IEP y la Universidad Nacional hace algún tiempo. Quiero cerrar mi presentación en el cuarto punto de los 7 que voy a plantear, haciendo una pequeña referencia a la idea de la legitimidad de la violencia del Estado. Aquí recojo al profesor Díaz, quien lo dice y disculpe que lea. Lo que diferencia la violencia legítima del Estado de la violencia legítima de un actor privado es la forma misma de la coerción pública que está sometida al control del derecho producido por el Estado. Aquí hay una discusión interesante porque cuando yo he hecho estas presentaciones, especialmente en posgrados, especialmente en doctorados, alguien me dice, pero usted admite que inclusive la expresión violencia es asignable a los Estados o debe asignarse la expresión fuerza antes que violencia. La literatura al interior de la ciencia política y la sociología habla de violencia legítima. El derecho constitucional habla de fuerza pública en general. Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar? Desde el punto de vista normativo, y quiero ser contundente en esto, desde el punto de vista normativo, jurídico, la violencia del Estado se diferencia de una banda de ladrones, típica pregunta de San Agustín desde hace muchos siglos. No sé si ustedes recuerdan que generó inclusive una acción de un tribunal frente a una intervención de una persona en Colombia donde
llamó la atención a un abogado porque ese abogado en sus alegatos planteó que esos jueces no eran jueces del Estado sino de una banda de ladrones, y los jueces se sintieron afectados por ese comentario y sancionaron a través de los mecanismos previstos en la normatividad a un abogado que utilizó una expresión de San Agustín de hace muchos siglos. Pero vuelvo al punto. ¿Qué es lo que diferencia al Estado de una organización? ¿Qué es lo que pretende diferenciar al Estado de otro tipo de organizaciones armadas? Que dice controlar, enmarcar su fuerza en normas jurídicas de una u otra manera democráticamente construidas. Eso es de una u otra forma la idea de un Estado constitucional o democrático de derecho. Entonces, con eso en mente, ahora sí quisiera plantear cuáles son algunos de los desafíos y o debates que de una u otra manera existen en relación con este tema. No sé cómo vamos de tiempo para efectos de garantizar lo que en su momento había planteado. Entonces, como les había planteado, vamos muy bien de tiempo, excesivamente bien. Había yo enunciado que los monopolios siempre fueron una pretensión de una u otra manera incumplida. Esa pretensión incumplida en el caso de la violencia, inclusive bajo la definición que yo he planteado, de una u otra manera es también evidente y constatable. Sostengo, entre otros, conjuntamente con el profesor Duncan y con Michael Mann y otros, que ningún Estado moderno ha logrado monopolizar la violencia al 100%. Es decir, ningún Estado moderno ha logrado criminalizar a los actores que han ejercido violencia en su territorio. Ningún Estado moderno ha logrado controlar las armas que se trafican y comercian ilegalmente en su territorio. ¿Qué es lo máximo que han logrado hacer algunos Estados modernos? Han logrado detentar ciertas armas de forma exclusiva. ¿Sí? Eso está claro, eso sí lo han logrado. Pero el resto de cosas no lo han logrado. A tal punto que ustedes habrán escuchado la tipología de los llamados estados fallidos, estados débiles y estados consolidados. Uno de los criterios que permite definir un estado consolidado es que ha logrado unos relativos niveles altos de monopolio legítimo de la violencia, lo cual no quiere decir que los hubiera logrado al 100%. Aquí recojo una cita de Duncan, que algunos de ustedes se preguntarán, profesor, ¿y por qué es tan difícil monopolizar la violencia? Antes la cita de Duncan. El profesor Duncan es un politólogo de la Universidad de los Andes, que hoy por hoy trabaja en Medellín, en AFIT, y que nos decía en un texto, actualmente y mucho menos en el pasado, ningún Estado, es categórico, mantiene monopolio absoluto de la fuerza al interior de su territorio. Además de los bandidos y delincuentes comunes, existen o han existido áreas de poco interés económico para los Estados. Ojo, no quiero que saquemos una conclusión simplista de lo que estoy diciendo. Decir que los Estados no han logrado monopolizar la violencia en ninguna parte no quiere decir que uno pueda sostener fácilmente que es lo mismo el problema de no monopolización de la violencia en Colombia que el que puede existir en un país como Francia o en un país como Marruecos. No, evidentemente uno no puede decir, no, todos estamos en las mismas, por tanto no nos preocupemos. Evidentemente hay una gradación en esos niveles de monopolización de la violencia que permiten establecer diferenciaciones, que inclusive permiten establecer índices. Los índices de Estado fallido tienen que ver con esto. Por tanto, entonces no quiero que saquemos la conclusión, o por tanto los invitaría a que no sacáramos la conclusión, digamos, indeseable de esta afirmación. Las cosas son como son, por tanto los Estados no monopolizan la violencia. Colombia está bien porque como los demás Estados no monopolizan la violencia, pues nosotros estamos en el mismo nivel. Creo que evidentemente eso es lo que quiero yo, de cierta manera, sostener. Ahora bien, estaba, antes de hacer esta pequeña interrupción, preguntándome a mí mismo y preguntándoles a ustedes, ¿bajo qué argumentos se puede sostener que los Estados no han logrado monopolizar la violencia? Y aquí lo que voy a plantear de cierta manera es especulativo. Son en este momento mis propias reflexiones. Muchas de las cosas que ustedes están escuchando también son mis propias reflexiones y mis propias lecturas, y por eso siempre sus perspectivas serán más que bienvenidas y obviamente discutibles. Primer argumento: monopolizar la violencia por parte de un Estado es súper costoso en términos económicos. Súper costoso en términos económicos. Francia logró ciertos niveles de monopolio de la violencia después de 5 o 6 siglos.
lo cual no quiere decir que a mayor tiempo, mayor monopolio de la violencia, ¿no? Bélgica es un estado relativamente joven en el contexto europeo y también ha logrado un monopolio de la violencia relativamente respetable en un territorio pequeño en un tiempo mucho menor. Entonces, la ecuación no es a más tiempo más monopolio, porque evidentemente no hay necesariamente una relación. Solamente quiero transmitir que es económicamente costoso. Significa un ejercicio tributario y un ejercicio fiscal bastante complejo. Un típico ejemplo de esto, el Plan Colombia, que significó una inyección de más de 10.000 millones de dólares de distintas fuentes, de una u otra manera apoyó un fortalecimiento del monopolio de la violencia legítima por parte del Estado a través del fortalecimiento de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas. Pero se necesitó de un plan de carácter internacional al respecto, de una u otra manera. Y además se necesitó la introducción de un impuesto a la riqueza, que hoy por hoy se está pensando reintroducir con otras finalidades, que en su momento se llamó impuesto de guerra, impuesto para la guerra, cosas así. Entonces, ojo, es difícil monopolizar la violencia porque es súper costoso. Y les recuerdo, los estados son organizaciones que viven parcialmente de sociedades de las cuales captan impuestos, entre otro tipo de fuentes para sostener sus estructuras burocráticas. Las policías y ejércitos son estructuras burocráticas, de las más burocráticas que uno puede encontrar. Segundo argumento, y aquí seguramente va a ser polémico y reitero, es parte de mis propias reflexiones. Creo que monopolizar la violencia es mucho más difícil para los estados, porque considero que los seres humanos históricamente hemos estado ligados al ejercicio de la coerción como una forma de defender nuestras expectativas, nuestros intereses, inclusive nuestra propia vida. No sé si ustedes, me imagino que muchos de ustedes tienen claro que, por ejemplo, el Código de Hammurabi, una de las cosas que hacía era reconocer en normas emitidas por un emperador la norma de ojo por ojo, diente por diente. La Biblia misma, un texto de carácter sagrado, reconoce la ley del talión. Ustedes me dirán, ¿a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a lo siguiente. Antes del Estado moderno, las legislaciones promovidas y aceptadas por entidades estatales aceptaban cosas como la justicia por propia mano. Porque la justicia por propia mano, de cierta manera, es algo relativamente cercano a la población, ¿sí? Es algo que de una u otra manera tenemos, aquí lo puse de una manera entre comillas, es algo relativamente que está a mano, que está presente, que de una u otra manera podemos acceder a ella. ¿Cuántos de ustedes, ante alguna cosa que consideren una agresión, no han actuado de una manera agresiva, inclusive verbalmente? O inclusive con una comunicación ni siquiera verbal, sino con una comunicación no verbal que se puede considerar como agresiva. De hecho, los humanos, ustedes saben que esta es una discusión que existe hoy por hoy por la neurociencia, los humanos parece que tenemos una inevitable dimensión de agresión en nuestras relaciones sociales que hemos controlado y hemos regulado, pero que no quiere decir que hubiéramos podido. Y ojo con el argumento que estoy planteando, ojo con el argumento que estoy planteando. Estoy diciendo el siguiente argumento: los estados les queda muy difícil monopolizar la violencia en cuanto los humanos tenemos, desde el punto de vista cultural o en algunos casos se plantea genético, una dimensión de agresividad que siempre está en juego en nuestras relaciones sociales de una u otra manera. Una expresión de esto históricamente, ¿cuál fue? Y lo reitero: las primeras legislaciones centralizadas por órganos políticos de carácter de emperadores reconocieron la justicia privada que existía al interior de los grupos sociales. ¿Qué hizo el Estado moderno? El Estado moderno reniega la justicia privada. El Estado moderno cuestiona toda idea de la justicia por propia mano, lo cual no significa que deje de ocurrir, ¿no? De hecho, hoy están muy a la sazón los linchamientos producto de los grupos de WhatsApp. Creo que en Ciudad Bolívar, en la India ha habido varios casos, etcétera, etcétera. Es decir, ¿a dónde quiero llegar con esto? Monopolizar la violencia por parte de un Estado es muy difícil porque los humanos tenemos un ámbito de agresividad en nuestras relaciones sociales que de cierta manera está allí presente y ha estado allí presente. Para ustedes y para mí producir derecho es relativamente difícil más allá de ciertas normas sociales de nuestros grupos directos. Para ustedes y para mí, aplicar derecho en sentido estricto es relativamente inaccesible hoy por hoy.
pero apelar a determinados hábitos de agresividad es algo relativamente accesible, ¿no? Inclusive desde el punto de vista físico. Entonces, por eso es difícil. Y en tercer lugar, creo que es difícil hoy más que en el pasado para los estados modernos monopolizar la violencia, teniendo en cuenta que el tráfico de armas es uno de los negocios globales más bullantes que dificultan de una u otra manera a los estados monopolizar la violencia como en el pasado lo hacían. Francia pudo monopolizar la violencia cuando prohíbe, por ejemplo, los duelos penalmente. Francia pudo monopolizar la violencia cuando se asume que las armas de fuego están por encima de las espadas y de las lanzas. Esto tecnológicamente lo pudo asumir un estado en ese momento. Pero hoy por hoy, ante un tráfico de armas global como el que ustedes conocemos, hace mucho más difícil esta posibilidad. Entonces, con eso en mente, ahora sí quisiera trabajar brevemente el tema de los desafíos y de los debates, que sean los dos últimos puntos que quiero trabajar. Primer desafío que enfrenta el concepto del monopolio de la violencia. Reitero, el monopolio es una pretensión inacabada, el monopolio no se ha dado plenamente en ninguna parte, los monopolios son hasta cierto punto deseables, comillas, pero ¿qué tenemos que constatar hoy? Algunos estados modernos están integrando parte de sus facultades coercitivas a estructuras mercenarias de carácter global que se están encargando de facultades que al menos formalmente estaban en cabeza de los estados. Les pongo casos como los de Guinea Ecuatorial, Somalia, zonas en el centro y norte de África, donde la protección de pozos de petróleo, de minas de diamantes y la protección de las élites políticas está a cargo de empresas mercenarias de origen israelí, británico, sudafricano, que entre otras cosas están integradas por connacionales nuestros que finalmente están integrando parte de esas estructuras mercenarias que hoy son globales, ¿no? Les recuerdo algo, las que he leído en El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo sostendría hace muchísimos siglos, 1512, que un príncipe podrá construir un principado si tiene sus propias armas. Sus propias armas de hacer referencia a su propia estructura policial y o de ejército, en este caso de ejército inicialmente. Hoy por ahí estamos volviendo a una idea, pero de mercenarios de carácter global. Y esa idea de mercenarios de carácter global, en algunos casos, ojo, ha reemplazado de manera clara y contundente la posibilidad del monopolio de la violencia. ¿Se acuerdan cuando yo dije que el monopolio era costoso? Para ciertas élites políticas hoy es menos costoso contratar mercenarios que construir una policía de violencia. El argumento creo que casa coherentemente. Segundo argumento de los desafíos: la impresión de armas a través de impresoras 3D. Hoy es posible, tecnológicamente hablando, imprimir cierto tipo de pistolas, inclusive su munición, a través de impresoras 3D. No sé si ustedes conocieron el debate hace más o menos 5 o 6 meses, donde el gobierno de Trump intentó a través de una orden ejecutiva impedir que una empresa filtrara a la internet o a la red los planos de cómo construir un arma a través de una impresora 3D. Y lo logró, aparentemente a través de decisiones del Poder Ejecutivo. Pero ustedes saben que en internet esto ya de cierta manera está socializándose, se está extendiendo. ¿Se acuerdan lo que planteé hace más o menos 25 minutos? El Imperio Romano no era fácil hablar de un monopolio de la violencia porque ciertas armas uno las podía construir por sí mismo, ¿no? Lanzas, ondas, escudos de distinto tipo y distinto carácter. De hecho, en la religión uno tenía que llegar con su propia arma. Hoy estamos llegando a una situación guardada por cuestiones similar. Es posible imprimir armas en casa. Por tanto, la pregunta es: ¿cómo las instituciones de Estado podrán lograr controlar cosas que hacemos en nuestra vida privada, en nuestro ámbito privado de acción? Ese es un desafío, en mi opinión, crítico. Y tercero, la discusión de esta semana o de la semana pasada del secretario general de las Naciones Unidas: las armas robotizadas con autonomía. Lo que dijo Guterres en Nueva York es: los estados deberían comprometerse a prohibir las armas robotizadas. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de autonomía tal que son ellas las que decidirán cuándo se ejerce un ámbito de coerción, de violencia o de fuerza. No será quienes la detengan. En otros términos, la robotización de las armas
Para los que trabajan aquí en Derecho Administrativo, entraría a discutir cómo concebir la responsabilidad de un Estado por falla en el servicio si fue el arma. De hecho, no sé si ustedes lo conocen, yo no soy una persona especialista en armas, pero de cierta manera estoy cercano a algunas discusiones. Hay algunos fusiles automáticos donde la decisión final de disparar está en el software del mismo fusil, no en la persona que lo hace. Es la que decide cuál es el momento justo para disparar, sobre todo en el ámbito de los francotiradores. Entonces la pregunta que queda ahí es, estamos hablando de armas robotizadas con un ámbito de autonomía donde la pregunta es, ¿eso a quién pertenece? ¿A los estados que la construyeron? ¿A los estados que las usan? ¿Quién tomó la decisión? O la típica decisión de los drones en relación con las ejecuciones extrajudiciales en algunos territorios. Entonces, estos serían, en mi opinión, algunos desafíos que se agregan al tema de el monopolio inacabado. Si en el pasado el monopolio legítimo de la violencia fue algo inacabado, hoy por hoy parece que es mucho más complicado si tenemos en cuenta situaciones como estas. Les recuerdo la noticia de antes de ayer. Merkel ha apoyado antes de irse la constitución de un ejército europeo con el apoyo de Macron. Es decir, el siguiente santo de la Unión Europea, un ejército transnacional de Europa. Romper con la idea del monopolio de la violencia estatal que de cierta manera todavía existía en ciertos terrenos europeos. Veamos por último algunos de los debates y con eso cierro. Debates de carácter teórico. Algunos de los debates de carácter teórico que genera el concepto de monopolio de la violencia son fundamentalmente tres. Primer debate teórico, perdón, por favor. El primer debate teórico es la relación entre la fortaleza del Estado y el monopolio de la violencia. Aquí quisiera hacer dos afirmaciones. La primera afirmación es: un Estado se considera fuerte desde el punto de vista de ciertas tipologías admitidas por ciertos índices generados por ciertos ámbitos académicos. Un Estado se considera fuerte en la medida en que logra monopolizar en cierto nivel la violencia. Pero miren ustedes que aquí hay una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? A mayor monopolización de la violencia, menos uso de la violencia por parte del Estado. Los Estados que se consideran fuertes son aquellos que no usan la fuerza de una manera permanente al interior de su territorio, sino que, como diría el viejo Niklas Luhmann, la utilizan como amenaza. La idea de la fuerza como amenaza sería el sostén de un orden jurídico y político, pero en el uso de la violencia. Visto desde el otro punto de vista, en países donde los estados no han monopolizado la violencia de un nivel determinadamente alto, el uso de la violencia por parte del Estado tiende a ser mucho más amplio, mucho más general, mucho más sistemático, ¿no? El caso de Venezuela sería hoy por hoy pues, cercano y paradigmático, pero lo podemos ver históricamente en otros momentos. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar? Un Estado fuerte no es aquel que usa la violencia. Un Estado fuerte es aquel que, habiendo monopolizado la violencia a ciertos niveles, no tiene que apelar a la violencia para lograr obediencia. Y esto es muy importante para la discusión con los constitucionalistas. Los constitucionalistas generalmente asumen que como el Estado es un aparato de violencia, hay que controlarlo jurídicamente. Los penalistas igualmente asumen que como el Estado aplica su violencia, entre otros, a través de la cárcel, de la prisión, o inclusive en algunos países de la pena de muerte, hay que restringir a través del debido proceso, la tipificación, etcétera, etcétera, esos ámbitos de coerción. Se dan cuenta que de cierta manera el constitucionalismo y el derecho penal moderno comparten la desconfianza en el Estado en cuanto a un aparato armado que puede ser abusivo. Bien, desde el punto de vista de la ciencia política sería un aparato armado que logra monopolizar la violencia en ciertos niveles, la usa menos desde el punto de vista comparado histórico. Segundo debate, el que plantea ciertos sectores del feminismo. El feminismo ha planteado fundamentalmente dos cuestionamientos al concepto de monopolio de la violencia legítima. Uno, el que nos dice que este concepto, esta categoría es claramente patriarcal por el siguiente argumento: la violencia, la agresión, armada o no armada, según el feminismo particularmente diferenciador y el feminismo radical, son características especialmente patriarcales. Los hombres, según este planteamiento, son los que hemos hecho de la agresión un mecanismo para
imponer nuestras ideas, resolver nuestras diferencias, transmitir nuestros intereses de una u otra manera. Sectores del feminismo dirían contrariamente, o más bien complementariamente a lo que estoy diciendo, que las mujeres, al ser dadoras de vida, tienden a ser mucho más consensuales, negociadoras y de cierta manera buscadoras de formas no agresivas de tramitación de las diferencias. Por tanto, el feminismo nos diría que el origen del concepto del monopolio de la violencia sería claramente patriarcal bajo este argumento. Pero hay un segundo argumento que a mí me parece más convincente, y es el siguiente. Las feministas se han preguntado, y esta es una pregunta que compartiría con las personas cercanas al derecho penal, ¿por qué los estados, cuando se comenzaron a constituir en su versión moderna, no criminalizaron la violencia de hombres sobre mujeres? De hecho, algunos me dirían, profesor, sí, se criminalizó a través de lesiones personales, de homicidios o de asesinatos en un distinto tipo de tipificaciones. No, es que lo que plantean las lecturas feministas es la violencia de hombres sobre mujeres es en razón del género de las mujeres. Y viceversa, ¿no? La relación de mujeres sobre hombres es en razón del género. Por eso escalamos de feminicidio, entre otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que plantean en relación con este punto los debates feministas? El monopolio de la violencia legítima es una construcción patriarcal porque históricamente no quiso criminalizar la violencia de hombres sobre mujeres. Criminalizó primero la violencia sobre la propiedad privada y entonces se habló del robo, se habló de determinado tipo de afectaciones a la propiedad privada, ¿sí? Se criminalizan determinado tipo de comportamientos entre hombres, pero no se criminaliza la violencia de hombres sobre mujeres sino hasta la década del 70 del pasado siglo. Y hay todavía países donde se admite, desde el punto de vista jurídico, que el hombre puede ejercer violencia legítima sobre su prole o sobre su compañera permanente. Ustedes lo saben, porque en países musulmanes lo tienen, inclusive en Paraguay, yo me acuerdo cuando estuve en una misión del Banco Mundial, haciendo un balance de la estructura jurídica a este respecto, se planteaba en la ley de violencia intrafamiliar hace muchos años, es posible que hoy no lo sea, que cuando la violencia se ejercía sobre la que no era compañera permanente o esposa, no se consideraba que era violencia intrafamiliar. Código Penal del Paraguay, desde hace 10 años. Reitero, es posible que hoy haya cambiado, pero era un ejemplo que en su momento traigamos a colación. Entonces, reitero los dos argumentos para cerrar en este último punto. Desde el punto de vista feminista, el monopolio de la violencia legítima se ve una construcción patriarcal porque el uso de la violencia se puede asociar a los hombres más que a las mujeres. Lectura muy fundada en el feminismo diferenciador, que algunos de ustedes puedan criticar por su carga biologista. Pensar que hombres tienen biológicamente una carga y mujeres tienen biológicamente otra carga. Es una crítica que se puede hacer. Y el segundo argumento que me parece que es importante es el monopolio de la violencia legítima, entendido como la criminalización de ciertas conductas, criminalizó tardíamente la violencia de hombres sobre mujeres. Y inclusive en algunos países todavía no lo ha criminalizado, a pesar del derecho internacional público al respecto. Y por último, fuerza y o violencia estatal. Hay un debate inacabado entre distintas corrientes teóricas sobre si el Estado es una organización de fuerza y una organización de violencia. Desde el punto de vista del derecho constitucional, el Estado se entiende como una organización de fuerza. De hecho, jurídicamente, creo que los Estados, desde el punto de vista del derecho interno y del derecho internacional, no asumen que jurídicamente puedan ser actores de violencia. A lo máximo, los Estados, en la retórica jurídica de sus expresiones, asumen que pueden haber